Bienvenidas y bienvenidos, estamos en un episodio más de Tiempos Equívocos, estamos transmitiendo desde el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, a quienes agradecemos la posibilidad de prestarnos este espacio para poder conversar el día de hoy. Vamos a conversar el día de hoy con la compañera Katia Colmenares. Katia, muchas gracias por aceptar estar acá con nosotros, venir hasta las instalaciones del CEMOS. Bueno, comienzo presentándote un poco para la gente que nos ve. Katia es esencialmente una filósofa mexicana, una joven filósofa mexicana. Has hecho toda tu carrera, licenciatura y maestría y el doctorado en filosofía. Y vamos a conversar el día de hoy a propósito de tu tesis de doctorado, digamos, de lo que presentaste como tu tesis de doctorado, que son tus investigaciones. Tu tesis de doctorado se llama Una nueva ciencia de la lógica. Una razón transontológica. Sí, estoy en lo correcto. Sí. Elementos para una razón transontológica. Muy bien, Katia. Pues quizá podríamos comenzar que nos hablaras un poco de la idea de lo transontológico, ¿no? ¿Qué estás entendiendo por lo transontológico en esta propuesta que quieres que realices? Bueno, un poquito para contextuar esta investigación y esta visión de ir más allá de la ontología. Yo empecé a trabajar la filosofía de la liberación, esa es como mi formación fundamental, ¿no? Y cuando yo empecé, Dussel estaba trabajando en ese momento Marx, y justamente estaba dando un curso sobre las 4 redacciones del Capital, y él siempre insistía mucho en que el método de Marx es el método de la filosofía de la liberación, ¿no? Y entonces, bueno, yo le preguntaba, ¿y cuál es ese método? ¿No? O sea, ¿dónde está? O sea, ¿dónde podemos acceder a él? Y me decía, no, pues es que está implícito, ¿no? Y yo dije, bueno, pues será hora de ponerlo explícito, ¿no? Entonces, desde aquel entonces, como que yo empecé a trabajar en ese sentido, ¿no? Tratar de hacer explícito el método de Marx, que está fundamentalmente en el Capital, ¿no? Y mi interés era como para poder proporcionar herramientas metodológicas a las ciencias sociales en general, para hacer investigaciones críticas, así como de la talla del Capital, ¿no? Claro. Porque yo siento que después del Capital no ha habido como críticas tan fuertes, ¿no? O sea, que hayan resistido tanto tiempo, tantos embates y que sigan en pie, ¿no? Y sobre todo porque han conmovido muy profundamente el sistema actual, ¿no? Entonces desde ahí empecé a trabajar, ¿no? Entonces para comenzar, pues yo era muy joven entonces, y Dussel me recomendó trabajar la lógica de Hegel, ¿no? Me dijo, bueno, primero tienes que trabajar duro la dialéctica, la lógica, y después empezar a pasar hacia un más allá de esa lógica, ¿no? Hacia una razón transontológica. Entonces, pues empecé así a trabajar Hegel, la dialéctica, fundamentalmente la ciencia de la lógica, y después, pues de tanto trabajar Hegel, de tanto trabajar la dialéctica hegeliana, como casi siempre sucede, uno se queda adentro atrapado, y entonces empieza la pregunta, ¿y ahora cómo salgo, no? Porque con un marco categorial como el de Hegel, ¿no? Cuando uno va hacia Marx o hacia cualquiera, lo que casi siempre sucede es que uno empieza a ver solamente a Hegel en Marx, claro, ¿no? Claro. Y no acabas de ver lo nuevo, ¿no? Entonces, para no hegelianizar a Marx, yo dije, bueno, tengo que emprender ahora la salida de la ontología, ¿no? ¿Cómo vamos allá? ¿Cómo vamos más allá de Hegel? Entonces, así fue que empecé a ver posibles salidas, ¿no? Críticas de Hegel, y encontré a Rosenzweig, que me pareció como una salida muy sugerente, ¿no? Porque él plantea que Hegel tiene razón, en el sentido de que el mundo moderno es una lógica de la guerra, ¿no? Y que aunque exista esa lógica, el ser humano, sin embargo, está más allá de ella, ¿no? Y bueno, él plantea otro tipo de cosas que no voy a plantear aquí, pero él me permitió como empezar esa salida, ¿no? Y recuperar al ser humano y ver que el ser humano está más allá, ¿no?
Es como un punto de partida a partir del cual se puede empezar a caminar, ¿no? Críticamente. Y de ahí retomé a Marx, ¿no? A través de una lectura muy particular, ¿no? Que es la de Hinckelammer y la de Dussel. Y bueno, empecé a trabajar el tema de la inversión, ¿no? Es decir, ¿a qué se refiere Marx cuando dice hay que invertir? La lógica de Hegel. Ha habido pues una cantidad de literatura, claro, ¿no? Claro, impresionante. Y yo no quise tanto entrar en ese debate. O sea, en esta tesis yo más bien me quise ir, yo siento que es una hipótesis novedosa, ¿no? La que sugiere Hinckelammer, pero que tampoco la trabaja justamente porque pues no es su interés, ¿no? Él está por otro camino. Pero es el tema de que la inversión no solamente una inversión de la lógica, sino una inversión de la realidad, ¿no? Entonces él dice, bueno, mucho se dice de que Hegel parte como de una concepción lógica en la que la realidad parece que es determinada por un espíritu lógico, ¿no? Es decir, que la razón determina la realidad. Y entonces se dice que Marx es al revés, ¿no? La realidad es la que determina la razón. Y yo diría que esa es una lectura un poco simplista, ¿no? Cuando Marx habla de que es el modo de producción, ¿no? el que produce la idea, yo pienso siempre que el modo de producción es el modo de reproducción de la vida, ¿no? O sea, si uno lo dice así como más explícitamente, se puede ver que no tiene que ver solamente con el modo como se producen efectivamente las mercancías, sino el tipo de relaciones humanas que están contenidas en esa producción, ¿no? O sea, en el modo de producción y reproducción de la vida se reproduce un modo de comprender también esa vida, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, Hegel lo que habría hecho es partir de una realidad capitalista, moderna, y por eso cuando llega al ámbito de la idea, lo que hace es explicitar, pero de manera argumentativa, racional, ese tipo de vida. O sea, el modo de vida moderno capitalista, ¿no? Entonces, por eso esa lógica que Hegel produce permite reconocer y conocer ese tipo de vida, ¿no? Pero ahora, si partiéramos de otros modos de producción y reproducción de la vida, podríamos aspirar a producir otro tipo de lógicas. Claro. Pensando que el mundo moderno tiene que ser superado justamente, ¿no? La lógica del mundo moderno tiene que ser superada. Una pregunta, Katia, ¿cómo te posicionas tú en tu trabajo y en tu investigación con la salida de Dussel a propósito de Levinas, ¿no? Porque tú me dices Rosenwald, ¿no? Me permite. ¿A ti te funcionó Levinas? Digo, eres cercana al profesor Dussel, ¿no? Has estudiado con él, lo has estudiado sobre la filosofía de la liberación. ¿Cuál sería el lugar, en este caso que estás planteando, de la categoría de exterioridad, que es la categoría que, digamos, le permitiría a Dussel incluso leer a Marx de otra manera, ¿no? Y que te permite justamente salirte del paradigma y de la ontología del mundo moderno, ¿no? Esto que me dices. ¿Te sirvió, no te sirvió? ¿Encontraste otra cosa? ¿Prefieres otra salida? Pues yo creo que fue muy... O sea, el conocimiento que tiene Levinas, ¿no? O sea, que expresó Levinas con la categoría de exterioridad y que Dussel lo leyó en un momento como muy oportuno porque pudo hacer una lectura totalmente nueva, yo siento, que de Marx, ¿no? Sí. Porque le permitió aclarar como cosas que no están dichas de modo explícitas, pero cuando uno empieza a tener categorías, ¿no? Empiezan a aparecer. Justamente, fíjate, estaba pensando el día de ayer, ¿no? A propósito de Levinas, este texto, ¿no? Que escribe Levinas, de Dios que viene la idea, ¿no? Y estaba pensando, o sea, como si lo pensamos desde Marx, ¿no? ¿Cuál es el Dios que viene a la idea? ¿No? ¿Cuál es el Dios que convocamos
en la idea? ¿Cuál es el Dios que convocó Hegel a la idea, ¿no? Y yo lo estoy llevando por otro camino, distinto al de Levinas, ¿no? Pero justamente Hegel convocó al Dios luterano y que es perfectamente compatible con el capitalismo, ¿no? Y a partir como de ese modelo ideal, ¿no? O sea, de ese Dios, empezó a producir toda una lógica y un modo de comprensión para que ese Dios pudiese realmente ser efectivo en la realidad, ¿no? Ahora, si convocamos a otro, ¿no? ¿Y cómo se convoca, ¿no? O sea, ¿cómo es que viene a la idea, ¿no? Y viene a la idea, otra vez, por el tipo de relaciones interpersonales a partir de las cuales reproducimos nuestra vida. Es decir, si yo soy un sujeto moderno, completamente centrado en sí mismo, sí, claro. Entonces convocamos a un Dios, ¿no? Que es perfectamente compatible con eso. Claro. Y lo reproducimos en el ámbito del pensamiento y comprendemos la realidad a partir de ahí y reproducimos esas relaciones, etcétera, etcétera. Pero ahora, si yo reproduzco mi vida de otro modo, el Dios que me viene a la idea es otro. Tendría que ser otro, ¿no? ¿No? Totalmente distinto. Pero bueno, ahora volviendo a la exterioridad, yo creo que se aclara muchísimo toda esta categoría que descubre Dussel y que pasó desapercibida por el marxismo, el trabajo vivo, ¿no? O sea, la exterioridad que encarna el trabajo vivo, ¿no? O sea, el ser humano, pero como una corporalidad viviente que tiene, por un lado, la posibilidad de ser la única fuente creadora de valor, ¿no? Y por el otro, ser también, digamos, lo más menospreciado en el capitalismo, ¿no? Que es, pues, condenado a ser como un objeto de la producción, ¿no? Entonces, dice Marx, ¿no? El trabajo vivo es, por una parte, pobreza absoluta, porque no tiene nada, ¿no? Está totalmente desnudo, ¿no? De toda materialidad, pero por otro lado es la única posibilidad para producir la riqueza. Katia, para finalizar este bloque, ¿por qué el capital y no los Grundrisse? Justamente pensando en la lógica del trabajo vivo. Digamos, siempre ha habido un debate, ahí está la impronta, no sé, se me ocurre Negri, se me ocurre el propio Althusser, desde puntos de vista muy distintos, ¿no? El propio Dussel, que apuntan más bien a los Grundrisse antes que al capital. Y tú, en tu trabajo de tesis doctoral que hiciste en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, dices el capital, ¿no? Sí, digamos, ahí estaría expuesto de manera clara esta nueva forma, una nueva forma de pensar el mundo moderno, ¿no? Una fundamentación de una nueva ciencia crítica, ¿no? ¿Qué del capital? ¿Por qué el capital? ¿Y qué del capital estás estudiando? Bueno, yo digo, como cualquier pensador, ¿no? Que está produciendo o está intentando pensar, producir categorías, ¿no? Uno siempre va ensayando, ¿no? Y seguramente, o sea, tú sabrás, ¿no? O sea, uno tiene un montón de cosas, un montón de trabajo previo que no aparece, ¿no? Lo que aparece finalmente es como la mejor versión que uno ha podido dar, ¿no? A la luz. Y yo creo que los Grundrisse, justamente Marx, él no se sintió del todo identificado. Él dijo, es un borrador, me sirve, ¿no? Hay un montón de cosas que recupera, o sea, es su laboratorio, ¿no? Claro. En el cual descubre un montón de categorías, pero él no estaba satisfecho con el modo de presentación y finalmente lo interrumpe, ¿no? Que es claro en el texto incluso, ¿no? Dice, bueno, hay que criticar todo esto que hemos dicho, ¿no? Un poco así funciona, ¿no? Pero además, él justo lo interrumpe cuando encuentra la clave, yo siento, de cómo va a empezar su obra. O sea, ahora sí, la definitiva, ¿no? Porque estuvo ensayando como un montón de maneras de cómo empezar, cómo exponer el tema. Y cuando llega a la mercancía y dice, la mercancía es el comienzo, ¿no? En el cual puedo hacer explícito que la vida humana está ahí, detrás de todo el capital, ¿no? Y es como algo que aparece a la vista, que es
pedagógicamente también atinado, ¿no? O Claro, sea, claro. porque es muy comprensible, todo el mundo estamos siempre frente a un montón de mercancías, ¿no? Y ahora, ¿cómo podemos a partir de ahí empezar a remontarnos hacia lo que está más allá, ¿no? Y hacia lo que esconde. Muy bien, Santiago. Pues hasta donde tengo entendido, las tesis de la UAM están publicadas en la red de la UAM, ¿no? Ahí yo recuerdo haber visto alguna vez. Esperemos que encuentre una pronta publicación, ¿no? Pues de hecho sí, de hecho ya está en prensa. Ya está en prensa. ¿Dónde Sí. va a salir? En una editorial que se llama Autodeterminación en Bolivia. Ah, va a salir con la autodeterminación en Bolivia. Bueno, es una importante pública de Luz Tapia y otros Sí. compañeros ahí, claro. Bueno, pues eso es muy bueno saber. ¿Completa va a salir Sí. la tesis? Ah, Sí. perfecto. Bueno, pues entonces pronto podremos disponer de algunos ejemplares para poder leer. Vamos a hacer un pequeño corte aquí. Va a venir otro compañero aquí de Tiempos Equívocos para seguir charlando contigo, Katia. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal, Katia? Un placer tenerte aquí en Tiempos Equívocos. Realmente es interesante, ¿no? El trabajo que has presentado, porque sí es, yo pienso que se puede situar justo en una de las cosas que decías con Jaime, ¿no? Un trabajo o acercarse siempre a la crítica, al método crítico de Marx, es hacer una apuesta por una lectura del comienzo, ¿no? El comienzo, ya sea la mercancía, ya sea el dinero, los Gondrís, el capital, etcétera, ¿no? A mí, una de las cuestiones que me llamó la atención de tu trabajo y sobre la cual quisiera dirigir las preguntas que te voy a hacer, sería la importancia de un autor que también aparece. A mi parecer, sobre todo en la segunda parte de tu tesis, es clara la influencia que hay de este autor, que es Franz Hinkelamer. ¿Por qué Hinkelamer? ¿Cuál es la importancia que tú ves de este autor para en primera, para la discusión que estás virtiendo en tu trabajo, y en segunda, para una lectura dentro de la crítica de la economía política? Pues yo creo que no exagero si digo que Franz Hinkelamer es como el Marx de este tiempo. Y así también de poco reconocido, ¿no? Sí. Pero bueno, poco a poco empieza como a ir entrando en la discusión, ¿no? Hinkelamer es un autor muy difícil, porque es muy difícil de localizar, de situar. O sea, su pensamiento es muy complejo, ¿no? O sea, él entra en cuestiones filosóficas sin ser filósofo, ¿no? Habla de economía, habla de cuestiones teológicas, ¿no? Sin ser un teólogo, ¿no? Habla de ciencias sociales, del método, sin ser un epistemólogo. Entonces, como que es muy difícil de decir, bueno, pero ¿de qué está hablando? Bueno, en realidad está hablando de la realidad. La realidad es así, compleja. Lo que pasa es que normalmente estamos acostumbrados como a ver la realidad siempre segmentada por la asignatura que te toca, ¿no? La disciplina que te toca. Y nos olvidamos del conjunto, ¿no? Y entonces él, que bueno, ha tenido una formación también muy particular, ¿no? Porque mientras él estaba estudiando economía, también tenía que pasar clases con teólogos y con filósofos, y entonces tuvo una formación muy integral, y eso se refleja en su pensamiento hoy en día, ¿no? Y entonces siempre está relacionando la economía con, por ejemplo, la utopía que está encerrada ahí, ¿no? Con el modelo ideal que está encerrado ahí, y hacia dónde nos está conduciendo, ¿no? Y entonces hace una lectura también del método de la ciencia, pues cuestionando justamente los principios sobre los cuales se fundamenta, ¿no? Entonces, pues sí, es un autor que yo creo que dará mucho que hablar este siglo que ha comenzado. Claro. Y todavía falta mucho para que pueda entenderse, ¿no? Sí, aunque también ha tenido como cierto impacto, ¿no?
sobre todo uno de sus últimos trabajos, que es en coedición con Henry Mora, y que yo creo que hasta cierto punto sintetiza gran parte de todas estas reflexiones filosóficas, económicas, que es el texto de Hacia una economía para la vida, ¿no? El cual ya lleva como 2 reediciones en Costa Rica, una edición mexicana, otra edición cubana, ¿no? Entonces sí ha tenido como cierto impacto en algunos círculos, ¿no? Una de las preguntas que también te quería hacer y que están dentro del trabajo que tú haces, contrapones tú, me parece, siguiendo a Hinckelammer, la idea de que hay un ciclo de reproducción de la vida que es contrario a la lógica de reproducción del capital. No sé si podrías ahondar un poquito en esta parte, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Dónde estaría la contraposición? Claro. Hinckelammer dice, bueno, hay un circuito natural de reproducción de la vida, ¿no? Y ese siempre está debajo de todo, ¿no? Es decir, necesitamos comer y para eso también necesitamos tener una relación con la naturaleza, ¿no? La naturaleza da sus frutos, nosotros reproducimos nuestra vida de manera comunitaria, ¿no? O sea, hay un circuito que siempre está debajo de todo sistema económico y de todo sistema, ¿no? Humano. Es decir, es lo que está siempre presente y sin embargo no aparece, es decir, no es visible, ¿no? Entonces yo hablo, ¿no? Hay como una lógica de la vida, ¿no? Y en este trabajo, ¿no? que presento como tesis doctoral, yo digo, bueno, hay una lógica de la vida que además yo creo que ahí ya, digamos, en concordancia con Hinckelammer, pero estoy dando como otros pasitos, ¿no? Digo, la vida siempre se desparrama. O sea, la vida siempre va más allá de la propia autorreproducción, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, cualquier árbol, ¿no? Cualquier vegetal, ¿no? Produce su fruto, pero no todos los frutos se van a convertir en una reproducción de la especie, sino que la mayor parte se convierte en alimento para otras especies, ¿no? Y entonces hay como una lógica del dar intrínseca a la vida, ¿no? Y esa lógica del dar está también en el ser humano, en el sentido, y Marx ya lo dijo, ¿no? El ser humano puede producir más de lo que consume. O sea, tiene siempre esa capacidad de producir un excedente. Y ese excedente, si vuelve a la comunidad, entonces esa comunidad crece, se desarrolla, ¿no? Se amplía su capacidad de vida, de desarrollo de la cultura, ¿no? Se humaniza. Pero ¿qué pasa si ese excedente se lo roban, ¿no? Nos quedamos como en la mera autorreproducción, que al final es hacia la muerte. Entonces, ¿qué pasa en el capital? El capital es un sistema que se coloca sobre este circuito natural de reproducción de la vida y extrae de ella su valor, pero lo cosifica. Es decir, cosifica al ser humano, cosifica la naturaleza y los hace aparecer como meras mediaciones del sistema. Mediaciones sin las cuales no puede producir nada, no puede producir valor, no puede reproducirse como valorización del valor. Y entonces, parte de estas mediaciones, pero estas mediaciones son finitas. Es decir, el ser humano, su capacidad de producir valor es finita. Tenemos un cuerpo, tenemos que descansar, tenemos que reponer energías, ¿no? Somos finitos. Pero el capital tiene que hacer como abstracción de esa finitud. Y también es finita la naturaleza. Y sin embargo el sistema capitalista sigue produciendo como si ambas fuentes de la producción del valor fuesen infinitas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, vamos acercándonos a un punto en el cual se cruzan,
¿no? Es decir, la vida ya no puede dar más y el sistema tampoco se puede reproducir porque no puede reproducir los medios con los cuales reproducirse, ¿no? Y entonces es como que va caminando hacia un suicidio, ¿no? O sea, la lógica del capital es totalmente contraria a la lógica de la vida y va hacia la destrucción de la vida, pero también hacia una autodestrucción, ¿no? Sí, ahí hay toda una discusión, ¿no? Muy ligada a la ciencia, ¿no? En términos de los sistemas, ¿no? Que los sistemas también mueren, ¿no? Claro. Habría otra cuestión, está a mi parecer muy ligada a esta. Me gustaría ver cómo te sitúas tú ante una crítica que se me hace realmente sugerente de Hinckley, no solo con respecto a Marx, sino con toda la tradición del marxismo, ¿no? Cuando él dice, habrá que dejar de continuar, no tan tajantemente, ¿no? Pero habría que tratar de poner menos énfasis en la crítica de la teoría del valor y pasar a una apuesta por una teoría del valor de la vida humana, ¿no? ¿Tú cómo te sitúas ante esta perspectiva que da Hinckley? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo porque considero que la ciencia, en el momento en el que se desembarazó de la ética, se volvió fetichista. O sea, la ciencia, toda la ciencia, o sea, no solamente estoy hablando de la filosofía, ¿no? Si pensamos que la filosofía es una ciencia, ¿no? Que ahora ya nos dejaron medio fuera. Pero toda la ciencia siempre ha sido en función de reproducir la vida del ser humano en algún sentido. Y si perdemos esa brújula, perdemos todo. O sea, nos convertimos en artífices de un fetiche, ¿no? O sea, toda esta corriente que dice que la ciencia no tiene ningún compromiso, me parece que es muy siniestra. Porque tiene que tener un compromiso con la reproducción de la vida. Porque si no, entonces ¿hacia dónde vamos? ¿No? Claro. O sea, tiene un sentido la producción de conocimiento, pero sí es al servicio de la vida, al servicio de las comunidades, al servicio hasta de la naturaleza, ¿no? Y cuando se da ese divorcio, pues finalmente quien sale perdiendo es la vida, pero entonces también nosotros, ¿no? Y todos aquellos que quieren hacer ciencia al margen, ¿no? Es como si, dice Hinckley siempre, ¿no? Es como si te cortaras la rama del árbol sobre la cual estás parado, ¿no? Entonces yo creo que es necesario volver a hacer una reinterpretación y un enraizamiento de toda la ciencia a la ética. Pero no una ética de los valores, sino una ética de la vida, ¿no? Claro. Un poco en el sentido de Dussel, pero también de Hinckley, ¿no? Sí, ahí está toda la cuestión del principio de factibilidad, ¿no? Factibilidad. Claro. También hay otra cuestión que aparece en tu trabajo que a mí me llama realmente la atención, y aparte porque es una cuestión reciente, a mi parecer, que Hinckley ha expuesto, ¿no? Quizá la ha venido trabajando, ¿no? Tú como una conocedora de la obra de este autor, quizás ya la habías podido captar en otros espacios, ¿no? Pero a mi parecer únicamente ha salido en la última reedición de este texto, ¿no? De Hacia una economía para la vida, que es la edición cubana, pero que tiene toda una discusión sobre lo que podríamos denominar como la teoría del espejeo dentro de las mercancías, ¿no? Hay en esta idea, ¿no? Precisamente, ¿no? Que toda lectura del comienzo, ¿no? De la crítica es una lectura a partir de las mercancías. Ahí Hinckley detecta, ¿no? un paso, ¿no? Y una contraposición nuevamente, ¿no? Con respecto a ciertas tradiciones del marxismo que se enfocaban más hacia la cuestión del reflejo, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías ahondar un poco, ¿no? En qué consistiría esta teoría del reflejo, ¿no?
y cómo nos serviría para una crítica precisamente a esta realidad, ¿no?, que está invertida. Claro. Bueno, es una cuestión como tan sutil que es bien difícil como de expresar y de reconocer, ¿no? Siempre comprendemos y nos relacionamos intersubjetivamente a partir de un modelo ideal que nunca aparece. Está como en un lugar dentro de nosotros, ¿no? Y escondido. Entonces parece como que no existe, ¿no? A partir de ese modelo ideal siempre estamos conociendo, reconociendo y haciendo recortes en la realidad, ¿no? Entonces, dependiendo de ello, es la realidad que tenemos delante de nosotros. Dice, ¿cómo se llama? Marx utiliza, ¿no?, este verbo, ¿no?, de espejear, ¿no? Bueno, Hinckelhammer habla de el reflejo, ¿no?, como algo que utiliza Marx, ¿no?, continuamente en el Capital, ¿no? Él habla de reflejar. ¿Reflejar? ¿Qué quiere decir reflejar? Y esto nos dice mucho también de el tipo de la comprensión que tiene Marx de la ciencia misma, ¿no? Él dice que con la ciencia reflejamos la realidad. Es decir, no es que aprendemos como tal la realidad, sino que solamente reflejamos una parte, ¿no? Y es como cuando nos ponemos frente a un espejo y nosotros vemos una imagen de nosotros y sin embargo hay un montón de cosas que el espejo no nos puede decir, ¿no? Es decir, no aparece reflejado lo que tengo en la espalda, no aparece reflejado aquello que está escondido, ¿no? Como la cara oculta. Y en ese sentido, la ciencia funciona así, como un espejo. Vamos reflejando la realidad. Pero también oculta muchas cosas. Y por eso es necesario como ir cambiando la posición, ¿no? Pero además, Marx dice que lo que él pretende es reflejar idealmente la vida del objeto en el mundo capitalista. Y reflejar idealmente es como una construcción un poco hegeliana, no tanto el reflejar, porque ahí sí marca su diferencia con Hegel, sino idealmente. ¿Qué quiere decir idealmente? Se refiere al tipo de subjetividad que está contenida en el objeto, ¿no? Y es lo que Marx va a descubrir. O sea, cuando Marx empieza en el Capital a analizar lo que es la mercancía, lo que él está buscando hacer explícito es el tipo de subjetividad que está contenido ahí, el tipo de lógica que está contenido ahí, ¿no? Él habla a veces de la ley económica, ¿no? Pero la ley económica tiene uno que entenderla como la lógica de las relaciones interpersonales, ¿no? No tiene nada que ver con las ciencias físicas de una ley matemática, ¿no? Sino más bien con el tipo de relaciones que están ahí presentes. Entonces, reflejar idealmente la vida del objeto en el mundo capitalista es hacer explícito el tipo de subjetividad en cada uno de los momentos en los cuales aparece el sistema. Desde una mercancía, una institución y todas las categorías, ¿no? Es decir, la subjetividad está siempre reflejada en todos los momentos, tanto cognitivos, del uso de las categorías, como también de manejo de la realidad. Es decir, por ejemplo, la filosofía moderna, ¿no?, que produjo todo un sistema categorial basado en un concepto, ¿no?, que si uno va hacia sus últimas consecuencias, por ejemplo en Hegel, ¿no?, lo que tiene es una relación autorreflexiva. Dice Hegel, o sea, cuando uno va haciendo el análisis de todos los conceptos, de toda la lógica, pero también de toda la filosofía, o sea, de todo el sistema de la ciencia de Hegel, lo que está presente en todos los conceptos es el movimiento de algo que vuelve sobre sí mismo. Eso es.
Entonces, cuando quieres decir lo que es el individuo, bueno, pues es la subjetividad que vuelve sobre sí mismo. Cuando quieres exponer qué es el ser, pues es la simple referencia hacia sí mismo. Y así, el Estado es también una totalidad que vuelve sobre sí mismo. Es decir, ese movimiento, ese tipo de subjetividad, ese tipo de lógica está en todos los conceptos reflejado, ¿no? Pero en última instancia es el reflejo, como diría Hinkelhammer, de un modelo ideal, de un Dios, o sea, de una concepción de lo divino, ¿no? Y eso está en todos los momentos. Entonces, con la ciencia podemos hacer eso, como descubrir ese tipo de subjetividad que está contenida en, como digo, en las categorías, pero también en la construcción de los objetos, ¿no? Pero igualmente, con Marx podemos aspirar a reconstruir la realidad desde otro tipo de relaciones intersubjetivas. Es decir, ¿qué pasa si empezamos a permear la realidad de comunidad? Nos sale otra cosa, pero también nos tiene que salir otro tipo de ciencia, y es lo que yo llamo ciencia crítica, ¿no? O sea, una ciencia crítica tiene que recuperar la reproducción de la vida, y por eso tiene que partir del circuito de reproducción de la vida, como dice Hinkelhammer. O sea, la ciencia crítica tiene que empezar a pensar desde ahí, y si no piensa desde ahí, está siendo fetichista. Sí, ahí Sí. sería dotar de principios, ¿no? A toda la cuestión de la ciencia, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Es un tema como muy complejo, sí, para decir así en poquitas palabras, pero bueno, Sí, pero te agradecemos que hayas aunque sea venido. un chispazo. Ujú. Y esperamos, ¿no? Más bien ya la publicación del texto, y a ver si podemos hacer un comentario más amplio aquí en Tiempos Equívocos. Muchas gracias. Hasta la Gracias próxima. a ustedes por la invitación.